Hola chiquillos y chiquillos de primer nivel. Esta es la explicación con respecto a la evaluación de la unidad número 2, ¿ya? Recuerden que son 7 ejercicios o sea, son 7 ejercicios de alternativa, claro, que valen 2 puntos cada uno, y son 7 ejercicios de verdadero o falso, ¿ya? Que vale 1 punto cada uno. Vamos viendo entonces en el caso del primer ejercicio, los contenidos que tenía esta evaluación son álgebra, que corresponde a la clase número 3, y ecuaciones de primer grado con sistema de ecuaciones, que corresponde a la clase número 4, ¿ya? Vamos viendo entonces el primer ejercicio, corresponde a la clase número 3, que es de álgebra. Aquí lo que hay que multiplicar, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo parecido, 3 a 3, que un 3, y 5z4, y lo voy a multiplicar por 6 y 2 z a 4, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo tienen que multiplicar esto? Simplemente multiplico los coeficientes que están acá, que son los números grandes. Aquí el 3 por el 6 me va a quedar, 3 por 6 son 18, y los dos son positivos, así que más por más me da más, ¿ya? En el caso de las letras, aplico propiedad de potencia, ¿ya? Entonces conservar la base y sumar los exponentes, que en este caso son el 3 y el 4, que aquí me daría 7, ¿ya? Hago lo mismo con la letra siguiente, la Y, aquí tengo Y2, lo mismo que dije antes, se suman los exponentes, que son los números pequeños, y ahí también de nuevo me da 7, ¿ya? Porque sumé 5 más 2. Y por último, la letra Z, que en este caso este está elevado a 4, y aquí no hay número, entonces automáticamente ustedes ponen un 1, ¿ya? Cuando no hay número arriba se pone un 1. Entonces me va a quedar z elevado a 5, que sume 4 más 1, ¿ya? Entonces, para que se entienda que es eso lo que tienen que hacer en el ejercicio de ustedes, simplemente multiplico el 4 por 5, y las letras sumo los exponentes. Si no tienen exponente, recuerden que tienen un 1 arriba, ¿ya? Y ahí elijo la letra correspondiente, ¿ya? En el caso del ejercicio número 2, también corresponde a álgebra, que es la guía número 3. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar. Ya voy a suponer que A vale, no sé, menos 7, y B vale eh, menos 21, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo que me está diciendo la expresión B dividido en A, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es, donde vaya la A, yo voy a poner el menos 7, ¿ya? Y donde vaya la B, yo voy a poner el menos 21, ¿ya? Y obviamente aplico la operatoria que me parece aquí, que aquí es un dividido, entonces yo voy a poner dividido. Entonces, en la división simplemente lo puse en la calculadora, con la tabla multiplicada, hay tablas de división, como ustedes quieran, ¿ya? Pero en la tabla de tanto de multiplicación como en la división, con respecto a los signos, si los signos menos por menos, me va a quedar más. Ya, a pesar que digo menos por menos, la división es la misma. Menos dividido en menos me da más, ¿ya? Así que esto me da positivo, y obviamente nosotros no colocamos el positivo, ¿ya? Porque no me va a aparecer la alternativa del positivo, solamente me parece negativo cuando corresponde el resultado negativo. Y divido el 21 dividido en 7, y eso me quedaría 3, ¿ya? Y ahí yo marco la alternativa correcta. Recuerden que es B dividido en A, así que es el segundo valor dividido con el primer valor, ¿ya? Con respecto al ejercicio número 3, también es de álgebra, de la guía número 3. Tenemos aquí, lo que yo tengo que hacer son términos semejantes. Yo voy a escribir el mismo ejercicio, pero más que nada para que entiendan con quién voy a hacer los términos semejantes, ¿ya? Bueno, no me queda muy... Vamos a borrar este último que está medio desordenado. Entonces me queda x a elevado a 2 menos 12 x elevado a 2 a, y por último el 3 a cuadrado x. Ay, apenas me alcanzó. Casi no me alcanzó la última x. Pero para que se entienda la idea,
Yo tengo que hacer términos semejantes, fui de más grande hasta más pequeñito. Si ustedes se fijan, para hacer los términos semejantes, la parte literal, que es lo que viene después del coeficiente, porque aquí tengo el coeficiente y aquí tengo en la parte después del coeficiente, tengo la parte literal, ¿ya? Y la parte literal es todo esto con el exponente incluido, ¿ya? O sea, que la a está elevado a 1 y el x está elevado a 2, ¿ya? Entonces yo tengo que buscar exactamente lo mismo. Si tú te fijas en el que está al lado, ¿ya? La parte literal de esta, el x está elevado a 1 y el a está elevado a 2. No es igual al que está al lado. A pesar que tiene las mismas letras y está en el mismo orden, el a aquí me está elevado a 1 y el x está elevado a 2. Y lo contrario acá, ¿ya? Entonces no me sirve. Entonces yo tengo que buscar uno que tenga las mismas características, que la A tenga un 1 arriba, o sea, ningún número, y la X esté elevado a 2, y da lo mismo el orden en que esté. Recuerden que las letras pegadas significa multiplicación. Y A por X es lo mismo que X por A, así que no hay no hay un error en escribirlo al revés, ¿ya? Entonces yo voy a buscar lo mismo, si tú te fijas, aquí sale un X A elevado a 2, entonces no puedo juntarlo con el que yo tenía ahí, pero lo puedo juntar con el que tengo, con el de acá, porque aquí tiene un elevado 2 y aquí también está elevado 2 el A, y aquí el X está elevado a 1 y el X está elevado a 1. Con respecto al coeficiente que está adelante, automáticamente ustedes tienen que suponer que tiene un 1 adelante, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea. Aquí vamos a borrar un poco ese 1 que quedó medio raro. Así que ahí simplemente iría un 1 como habíamos dicho anteriormente. Entonces vamos a poner el 1 ahí más delgadito. Sigo viendo el que está al lado, ¿ya? Y el que está al lado me sale un x elevado a 2 y un a elevado a 1. Ah, entonces yo digo, A coincide con el que yo tengo encerrado verde, ¿ya? El x está elevado a 2 y el a está elevado a 1. Entonces A está el mismo término semejante que yo tengo al principio, ¿ya? Y por último, el último que me dice a elevado a 2x es lo mismo que lo del azul, entonces simplemente lo voy a encerrar en azul, ¿ya? Yo encierro en azul más que nada para que me entiendan la idea que los términos semejantes, a pesar que tengan las mismas letras, tienen que tener los mismos exponentes. Da lo mismo el orden que yo lo escriba, pero si la letra está elevada a 1, el otro también tiene que estar esa misma letra elevada a 1, no puede estar elevado a otro número, ¿ya? Si no, no puedo hacer los términos semejantes. Entonces, simplemente lo que ustedes tienen que hacer, que en mi caso es, voy a juntar los verdes, tengo el 16 a x elevado a 2 menos 12 x elevado a 2a. La pregunta que me hicieron varios era, ¿en qué orden voy a colocar el resultado? Solamente fíjense en cómo yo los puse en la alternativa nomás, ¿ya? Si yo los puse a x elevado a 2, entonces pongan su resultado con a x elevado a 2. Pero si yo en la alternativa puse x elevado a 2a, entonces ustedes ponen el resultado. ¿Qué es lo que tienen que hacer eso? Porque yo dije, ya, junté dos términos semejantes. ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí ocupo los coeficientes. Se fijaron que cuando yo bajé el 12x elevado a 2, lo bajé con el mismo signo que tenía delante. O sea, tiene que ir arrastrado con el negativo. Y aquí en el 16 lo arrastré con el positivo. Van con los mismos signos automáticamente. Entonces yo voy a pescar el 16 y le voy a restar 12. Y eso coloco acá en el resultado como número y obviamente acompañado con el ax cuadrado o el x cuadrado a, da lo mismo en cualquiera de los dos. Y lo mismo hago con los otros términos semejantes que yo los tengo encerrados con azulito, como son el menos 5 a cuadrado x, el más 1 x a cuadrado y más 3 a cuadrado x, porque todos esos tres son términos semejantes. Y lo mismo que antes que les dije yo, simplemente tengo que hacer la operatoria de menos 5 más 1 más 3, coloco el resultado, obviamente con signo incluido, porque si es positivo le pongo un más, si es negativo le coloco el menos, ¿ya? Y obviamente aquí sería a cuadrado x, ¿ya? Entonces recuerden que tengo que hacer trabajo con los numeritos, puedo ocupar la calculadora, puedo ocuparlo así, y ahí marco la alternativa que corresponde, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 4. También corresponde a la guía de álgebra, ya el ejercicio número 4. Y en el caso del ejercicio 4, lo que me están pidiendo es factorizar el 4x cuadrado menos 12x más 9. ¿Ya? Entonces voy a poner uno parecido
pongamos 16x cuadrado menos, vamos a ver, no, a ver, 40x, ahí se la vamos a poner por lo mismo, con la misma letra para que no se confunda. 25, ¿ya? Entonces, este lo voy a factorizar de la misma manera que está acá, son exactamente la misma idea, es un trinomio perfecto que se factoriza en un cuadrado de binomio. ¿A qué me refiero que se factoriza en un cuadrado de binomio? Se factoriza en un paréntesis elevado a 2. El signo que tiene en el centro, que es el del segundo término, es el signo que tiene en el medio, ¿ya? ¿Y cómo se factoriza esto? Simplemente vamos a pescar el primer término, que en este caso es el 16x cuadrado, ¿ya? Y voy a sacar la raíz cuadrada de esto. ¿Cómo se saca la raíz cuadrada de 16? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 16? Y en este caso es el 4. Y en el caso de las letras, como saco la raíz cuadrada, simplemente es dividir en 2 el exponente. Así que simplemente es la letra x, porque x por x me da x elevado a 2. Y hago lo mismo con el último término. La raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 me da 25, ¿ya? Entonces usted dirá, pero ¿para qué me servía entonces el término del centro? Que siempre me preguntan lo mismo. Para comprobar. ¿Cómo yo compruebo? Simplemente se pesca este y se multiplican los tres números. Por eso tiene un menos. Entonces, al multiplicar 4 por menos 5 por 2, si usted te fija, me da negativo, y ahí tengo el menos, y ahí tengo el menos. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces me corresponde, tiene un menos, porque por eso lo puse como menos 5, ¿ya? Y me queda menos 40. Pero si multiplico 4 por 5 es 20 y 20 por 2 es 40. Entonces, sí se puede factorizar. Este solamente me sirve para saber que sí se puede factorizar en esto, ¿ya? Entonces, recuerden que, bueno, ahí prácticamente les soplé ya cuál era la alternativa correcta, si me entendieron la idea, solamente en el primer paso. Vamos en el caso del ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, este ya es de ecuaciones de primer grado, que es con respecto a la guía número 4. Pero yo podría hacer la ecuación de primer grado, ¿ya? Pero en general, y lo mismo le dije a mi alumno de manera presencial, no se complique la asistencia porque son mucho más fáciles los problemas de planteo cuando te dan la alternativa. ¿Por qué? Porque la alternativa te está soplando, totalmente te está soplando en este caso. ¿Cómo lo voy a ver cómo lo sopla? Simplemente suma. Me dice la suma de tres números naturales consecutivos, o sea, uno al lado del otro, ¿ya? Es 372. ¿Cuáles son esos números? Si tú te fijas, el 120, 121 y 122 corresponden a números que son consecutivos y son 3. La pregunta es, si 120 más 121 más 122 me da 372. Si es así, si esa suma me da 372, entonces marco la letra A. Si no, sigo con la letra B. Y así lo voy siguiendo probando uno por uno hasta que me dé 372. Recuerda que tienes que sumar los tres números, ¿ya? Eso es una forma de hacerlo por tanteo. Si yo no hubiera tenido... si yo no hubiera tenido la prueba de manera alternativa y yo les digo solamente que dejaran escrito solamente el resultado, también lo podía buscar los números así. Yo podía ir tanteando siempre y cuando cumpliera las condiciones, que era uno después del otro. Eran tres números seguidos que sumado me dieron 372. ¿Te fijas? Entonces así yo lo puedo resolver sin necesidad de plantear la ecuación de primer grado, porque en tu cerebro ya estoy planteando la ecuación de primer grado en el momento que tú estás haciendo el tanteo. En el caso de la alternativa no, porque tú estás probando prácticamente, no estás haciendo nada más, ¿ya? Entonces esa es una recomendación, ¿ya? La número 6, en el caso del ejercicio número 6, me dice lo mismo que le dije anteriormente. Si son problemas de planteo, yo más encima le estoy dando la alternativa, simplemente ustedes tienen que ir probando nomás lo que sale en el enunciado. A mí me dice, encontrar dos números cuya suma sea 38 y cuya resta sea 8. Si tú te fijas, todos los números que aparecen en cada una de las alternativas, ¿ya? Sumados me dan 38.
28 más 10 me da 38, 23 más 15 me da 38, 12 más 26 me da 38 y 18 más 20 me da 38. Entonces están cumpliendo la primera parte. Todos están cumpliendo la primera parte. La pregunta es, ¿cumplen que la resta sea 8? Entonces necesito que esos dos números tengan que cumplir las dos cosas porque me aparece un i. Ese i dice que tengo que cumplir que la suma sea 38 y que la resta sea 8. No es uno, tienen que cumplir ambas, ¿ya? Entonces automáticamente ustedes, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, la alternativa A, bueno, supongamos que fuera la A. Yo el 28 más 10 yo sé que es 38, todos me han sumado 38, si nadie discute esa parte. Pero la pregunta es, ¿28 menos 10 me da 8? Si es así, marco la letra. Si no, entonces vuelvo a ver la letra B y vuelvo a hacer la resta. En cada uno voy a hacer la resta y el que me dé 8, yo marco la alternativa. ¿Ya? Entonces es una manera de hacer el ejercicio sin hacer el planteamiento del ejercicio, porque en el caso de la número 6, a diferencia de la número 5, el número 6 es un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que se expresaba en la número 6 es dos números que sumados me dé 38 y la resta me dé 8. Ese era el sistema de ecuación, ¿ya? Entonces por eso yo les recomiendo el tanteo. No, inevitablemente igual se puede deducir con el sistema de ecuaciones, pero es más fácil hacer la resta uno por uno en la alternativa, ¿ya? En el caso del ejercicio número 7, tengo una ecuación de primer grado, tengo el 6x, bueno, vamos a poner aquí 7, el 6x, me quedo medio alejado. El 6x más 15 más x más x igual a menos 7x más 24 menos 4x, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, voy a dejar todas las x en un lado y todos los números. Yo voy a hacer ese paso que generalmente nunca lo explico en la clase porque hago que reduzcan en un lado, hago que reduzcan en el otro y después hago cambios de lado, ¿ya? Pero acá lo voy a hacer todo en un solo paso y se lo voy a dejar expresado solamente este paso. Ustedes tienen que hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, en el caso de este lado de la muralla está el 6x y el x. Entonces el 6x más el x no van a cambiar de signo porque siguen estando en este lado. Pero este 7x al lanzarse para el otro lado, automáticamente va a cambiar de operatoria. En palabras simples, cambia de signo, ¿ya? Porque como la operatoria es de la suma a la resta, de la resta a la suma, simplemente se ve visualmente un cambio de signo. Entonces este menos 7x va a pasar a más 7x. ¿Te fijas? En el momento que cambió de la cerca, o sea, cambió del lado de la igualdad, cambia de color. Voy y le puse un otro color para que se entendiera la idea. Y lo mismo con el menos 4x me va a quedar más 4x, ¿ya? Pongo igual, y si tú te fijas, en este lado, del lado izquierdo, ¿ya? Lo único que me va a quedar es el más 24, entonces yo voy a bajar el más 24. Le bajo con el mismo signo para que se entienda que le estoy bajando el signo nomás, no se cambió del lado de la igualdad, por lo tanto, yo no voy a hacer el cambio de signo, sigue estando en el mismo lado de la igualdad. De este lado de la igualdad, ¿ya? Lo único que tengo que sacar de acá es el 15. ¿Te fijas? Porque ese no pertenece ahí, necesito que los números solo estén para el otro lado. Por lo tanto, ese más 15 va a pasar acá a menos 15 porque cambió para el otro lado, ¿ya? Entonces, se fijan, aquí ustedes van a resolver esto. Recuerden que aquí tiene un 1, entonces 6 más 1 más 7 más 4, pongo el resultado con la X, igual, y hago el resultado de esta resta, ¿ya? Aquí le va a salir un número, obviamente acompañado de X, y aquí va a salir otro número. Ese número va a pasar dividiendo a ese. Bueno, vamos a ponerle, para que se entienda, este número va a pasar dividiendo aquí abajo y me va a quedar ahí abajo. Y hago la división y ahí marco la alternativa. ¿Ya? Entonces, para que se entienda, le puse los mismos números, pero más allá de eso no lo voy a hacer más paso, pero para que se entienda la idea, por lo menos el paso inicial. Los verdaderos falsos. En el caso de los verdaderos falsos, el número 8 me dice que la parte literal
del término 6x elevado a 2 y elevado a 5, z elevado a 3 es x, y y z. Cuidado con las partes literales porque yo la había nombrado anteriormente cuando les dije el ejercicio número 3. Yo les dije que las partes literales eran las letras con los exponentes, o sea, es todo esto, sin tomar en cuenta, o sea, sin tomar en cuenta el 6, pues esta parte. Ya, esta es la parte literal, ¿ya? Entonces la pregunta es X, Y y Z? Si es así, pongo verdadero, si no, pongo falso, ¿ya? En el caso del número 9, me dice, el siguiente sistema tiene infinitas soluciones, verdadero o falso. Bueno, en el caso de la número 8 pertenecía a la guía número 3, que era de álgebra, y en la número 9 pertenece a la guía número 4, y el sistema de ecuaciones, que es la parte donde yo tenía que dividir para ver si me daba los resultados, que la fórmula, o sea, la expresión simplemente, por ejemplo, 2x menos 3y, el 4x menos 6y, el de arriba está igual a menos 22 y el de abajo menos 44. Para que sean infinitas soluciones, ¿ya? Yo tengo que dividir estos dos, dividir estos dos, dividir estos dos. Si los tres resultados son iguales, entonces es verdadero, ¿ya? Pero si me llega a dar uno diferente, ya, no es, ¿ya? Porque la infinita soluciones era cuando los tres resultados de las divisiones, el de arriba dividido con el de abajo, ¿ya? Me dieran igual. Si los tres son iguales, entonces infinita solución. En el caso del ejercicio número 2, o sea, perdón, número 10, en el ejercicio número 10, me dice la expresión algebraica es un trinomio. ¿Cómo yo sé si la expresión algebraica es un trinomio? Ustedes tienen que fijarse en la cantidad de términos que tenga cada uno de la expresión algebraica, ¿ya? Por ejemplo, acá si ustedes se fijan, me aparece un 4a menos 7b más 15ab, ¿ya? Los signos son las paredes en una expresión algebraica. Entonces, automáticamente, si me aparece un menos, un más entre medio, te separa el término. El trinomio tiene 3 términos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tienen que contar la cantidad de términos, que no es la cantidad de letras, sino que si las murallas, como le decía, que son los signos, automáticamente ustedes cuentan cuántos términos tengo. Si yo son 3, entonces es un trinomio y pongo verdadero. Si no, es falso, ¿ya? En el caso del ejercicio número 11, me queda el grado del polinomio. Cuando yo calculo el grado del polinomio, tengo que calcular el grado a cada término, ¿ya? La misma idea de la expresión algebraica anterior, que tengo que separar los términos. El que tenga el mayor grado gana y ese se queda el polinomio. Yo, por ejemplo, si voy a poner el 4 a cuadrado de 5 más 7 B3, B3 C, por ejemplo. Entonces, si yo me fijo cuál es el grado que tiene este y cuál es el grado que tiene este, entonces acá yo me fijo los exponentes. Simplemente se suma solamente los exponentes que corresponden a la parte literal. Ese es el grado del término, ¿ya? O sea, las letras. Las letras yo me fijo solamente en los exponentes. Entonces aquí el grado del primer término es grado 7. Si yo me fijo en el caso del segundo término, tengo el 3 y el 1. Recuerden que los números no tienen grado, ¿ya? Entonces sumo esos dos y me va a quedar 4. Entonces el grado de todo este polinomio es 7, porque el más grande es 7. ¿Te fijas? Y aquí lo que me está diciendo es que el grado de este polinomio es 1. Si es verdadero, o sea, si es 1, perdón, es verdad, presiono verdadero, si no, pongo falso, ¿ya? En el caso del ejercicio número 12, me queda el coeficiente. El coeficiente es el número que está en la parte delante con signo incluido, ¿ya? Entonces, automáticamente
aquí me dice el coeficiente de menos 5, x elevado a 3, y, o sea, y-a, esa es la expresión completa, es menos 5. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que marcar si así, verdadero, si no, falso. En el caso del ejercicio número 13, tengo un producto notable y me sale el resultado de ese producto notable, o sea, una multiplicación. Si no me sé el producto notable, podría hacer la multiplicación término a término y ver si me daba ese, ¿ya? También de esa manera, ¿ya? Pero le voy a explicar cómo es, por ejemplo, si tengo 4a más 7b, no le vamos a quitar vamos a dejarlo más b. Y pongo 4 menos 4a menos b. Te fijas que es lo mismo, uno suma y una resta, este se llama suma por diferencia, lo que hace es tomar el primer término, lo multiplico por el primer término, entonces 4a por 4a me va a quedar 16a elevado a 2, recuerden que para multiplicar número con número se multiplica y la letra se suman los numeritos de arriba. Siempre es un menos en el centro y se toma, en este caso, el segundo término y se multiplica por sí mismo, y que en este caso sería b elevado a 2, porque recuerden que se suma arriba y los números 1 de adelante, 1 por 1 es 1, ¿ya? Y ese sería el resultado en el caso de mi ejercicio. La pregunta es si es lo mismo en el 13, al multiplicarlo así como yo estoy multiplicando, me da el mismo resultado. Si es así, pongo verdadero, si no, pongo falso, ¿ya? En el ejercicio número 14 y final es un sistema de ecuaciones, ¿ya? Que me dice que x vale 15 en el sistema este. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto vale x? Yo puedo aplicar, por reducción y eliminar la letra y, ¿ya? Va a hacerlo de manera fácil, solamente me preocupo por la x nomás, que es a lo que me están preguntando acá, o sea, no me están preguntando, me están afirmando que el x vale 15, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo resuelvo esto? Esto recuerden que el numerito de acá y el numerito de acá se multiplicaban cruzados, ¿ya? El de arriba me iba a quedar por 3 y el de abajo me va a quedar multiplicado por 2. Y yo les dije anteriormente que uno de los dos tienen que ser negativo, y si me fijo los y los dos son positivos, así que yo voy a decir, siempre elijo el de abajo negativo. Así que elijo el de abajo negativo, recuerden que puede ser cualquiera de los dos, ¿ya? Y para multiplicar, se multiplica el 3 por cada término de acá, ¿ya? Entonces me va a quedar 3 por x, 3x, 3 por 2 son 6y, y 3 por 35 son 105, ¿ya? Y lo mismo hago con el menos 2, ¿ya? El menos 2 va a estar multiplicado por 2, me va a quedar menos 4x, menos 6y, y ahí me va a quedar menos 120, ¿ya? Entonces te fijas que estoy multiplicando cada uno de ellos, se suma hacia abajo, esto, se me van eso se restan el 3x con el menos 4x, y estos también se restan, ¿ya? Y ahí veo si me da x igual a 15, si me da 100, entonces pongo verdadero, y ahí le hice el primer paso, ¿ya? Y eso es todo con respecto a la evaluación de la unidad, de la unidad 2, ya cualquier dudita me pueden preguntar por WhatsApp, ya recuerden que está ahí en la misma plataforma mi número de WhatsApp para que me hagan las consultas, o pregúntenme por en la misma plataforma, ya, así que ya chiquillos, cualquier dudita me avisan. Nos estamos hablando ya para el segundo semestre en el video que corresponde a la clase número 5.